Hoy se reúnen en un foro económico los principales líderes mundiales. El presidente de México descartó participar en ese foro económico mundial en Davos, Suiza, que se inaugura mañana, arranca. 50 años cumple esta reunión y ahí va a estar Donald Trump. ¿Quién sabe cuáles razones tendrá el presidente mexicano para no ir? ¿Será que no tiene avión? Pero no va ni Marcelo. Es triste la poca importancia que le están dando a Davos. Sí. A ver, hay quien le mandó una carta como cuando escribes a los Reyes Magos, ¿no? O una carta sin poner el domicilio de a quien se la diriges. No, pero esta carta sí está bien integrada con lo necesario. Es una carta migrante, fíjate. Otro fenómeno de los que se dan de vez en cuando, pero que no existía en la memoria. El migrante, representado por un grupo muy pequeño, manda esta carta a Andrés Manuel. Le piden permiso para ingresar a México. Es que están hechos bola en la frontera de México. Y hay una guardia cerrada, empeñada en no dejarlos entrar. Y quieren hacerlo por la fuerza. Pero ya recurrieron, cuando ven que la fortaleza de la Guardia Nacional y Migración es un verdadero muro, entonces ya idearon esto. Una comisión de 8 personas perteneciente a esa caravana migrante cruzó la frontera entre Guatemala y México para dialogar, pero quieren entregar una carta al presidente. Los migrantes leyeron el documento en el que se comprometen a mantener el orden dentro de nuestro país en caso de que se les permita el paso. Y el resto del contingente se encuentra detrás del acceso. Allí estarán 3 horas para esperar una respuesta del presidente. Qué diplomáticos. Una carta que pide a su vez una carta blanca, que así llaman, ¿no? O un porque la secretaria de Gobernación, acuérdense, negó rotundamente salvoconductos con ese mismo propósito. Sí, creo que el gobierno está en un callejón sin salida, porque por un lado, si se niega a ceder a las peticiones más comedidas de los inmigrantes, se va a señalar que está al servicio del gobierno de Estados Unidos. Por otro lado, si lo permite, vienen todas las consecuencias de las represalias de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Es que aquí estamos jugando al sí, pero no. Sí, porque por un lado, los militares que se encuentran en la frontera con Guatemala, los militares por el lado de México, les dicen, sí, todos van a ser escuchados, todos van a pasar. Es la promesa que les están dando a todo ese grupo inmenso de migrantes que están intentando cruzar esa línea. Pero tiene que pasar uno por uno, tienen que ser parte de un censo, tenemos que tomarles sus datos, pero sí los vamos a atender a todos, solamente les pedimos orden. Pero mientras, ¿qué hacen? Aguantarse, no hay de otra. Es que eso es inhumano por otra parte y muy censurado por organismos de derechos humanos. Pero puede estar muy censurado, Héctor, pero sería una forma de asegurar
su paso por México y no después hacer una fila a los familiares porque no los encuentran. Entonces para México sí sería una forma de tener todo bajo control y no permitir la entrada a los que no cumplan los requisitos que está marcando el país. No tiene Tomás Mojarro, desde que empezaron estas caravanas, que nos sorprendieron a todos, lo clasificó, lo determinó, dijo, esto no tiene solución. Así es, así fue y así sigue siendo. Yo creo que sí. La solución es que sí se detuvo el tránsito de migrantes una vez que se aplicó la Guardia Nacional. ¿Nunca se va a detener la migración? No. Pero la migración tumultuaria o estos grupos sí se van a detener. Una vez que termine la campaña en Estados Unidos y una vez que la Guardia Nacional siga aplicando la fuerza en la frontera. Yo creo. Se va a controlar. No a detener. No es una solución a gusto de todos. A eso nos referimos, ni dentro de las leyes internacionales. A eso nos referimos. Es un asunto tan peliagudo, tan delicado, tan frágil en todo caso, porque cualquier determinación que se tome puede conquistarnos la animadversión de Trump. Las represalias. Tendríamos las represalias de Estados Unidos y tendríamos el problemón que ya tenemos en la frontera y en los lugares en donde ellos transitan, el problemón con la propia población mexicana. Ese es el punto para nosotros más sensible. Claro, los estamos sufriendo. Sí, además no existe una cantidad suficiente para llenar todas sus necesidades con los requisitos más indispensables. Son muchos. Porque se ofrece trabajo, pero ellos no quieren trabajo. Esa es la cosa. Frank Barcelo, lo mejor es no dejarlos pasar, porque una vez que entren tenemos que mantenerlos y después vendrán otros. Eso finalmente sacaríamos si se les permite la entrada. ¿Vendrían más? Se animarían otros al ver que consiguieron cruzar la frontera mexicana para intentar su llegada a Estados Unidos. Y que finalmente, como lo mencionó Manelik hace unos días, esto tiene ganancia para un pequeño grupo, para 2 o 3 que están motivando el pago de toda esa gente que no tiene trabajo, que vive en la... ¿Cómo? Sí, todos los que vienen integrantes de los grupos tienen que pagarles. ¿Y qué? ¿A quién? A los líderes, a los que los van llevando. Ah, a los coyotes. A los coyotes. No, pero ya no es cosa de coyotes. Ya creció en tal volumen que ya no es cosa de los que trafican con seres humanos. No, esto ya rebasó una situación que se conjuga con lo que están viviendo ellos en su propio terreno. Horror, hambre, inseguridad, criminalidad, amenazas de no tener una vida tranquila. Todo eso está empujando a estos migrantes. Es que mira, ellos mismos han dicho, dice, podemos vivir con pobreza, con carencia, con limitación en servicios, en lo que quieras, en condiciones humildes. Dice, pero la inseguridad, el saber que voy a ir a trabajar y no sé si regreso, el saber que mis hijos no pueden ir tranquilamente a una escuela y regresar, eso es lo que más los mueve. O sea, no son personas acostumbradas a vivir con lujos o muchas cosas materiales, pero el que tú tengas permanentemente en riesgo tu vida,
eso es lo que te hace tomar decisiones. Este paso que ellos hacen no es nada sencillo. O sea, están expuestos a enfermedades, a extorsiones, a muchísimas cosas. No lo hacen gratuitamente. Pero lo que tienen allá es terrorífico, Sí, peor que todo eso. Por eso se animan a la aventura. Y que están esperando que engrose la caravana con gente también de Guatemala y de otros lugares, Sí. y ya estando bastante fuerte la caravana, vámonos contra la frontera de México. Se está haciendo una bomba en la frontera, Sí. una verdadera bomba. Y pues lo peor de todo es que no sabemos cómo vayan a resultar las cosas. Y otra cosa, ser migrante no es sinónimo de delincuente. O sea, No es de hecho, indeseable. no. Incluso tienen el derecho, tenemos el derecho. Si nosotros también en algún momento nos estuviéramos viviendo en condiciones muy difíciles, también buscaríamos una mejoría para nuestra familia, para nuestros seres queridos y para nosotros mismos. Por fortuna no estamos en esa situación, pero es un derecho. Sí, y es un derecho que aprobó las Naciones Unidas Internacional. en la Carta de los Derechos de los Migrantes, por la que votó Estados Unidos. No la ha ratificado, pero sí votó a favor. Entonces, esa Carta de Derechos es muy fácil de encontrar, y ahí dice que todo el mundo tiene el derecho de inmigrar a donde pues, le dé la gana.